¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta serie de programas de Retírate Rico, aquí en la plataforma de la revista Corposano, ¿no? Mi nombre es José Luis Manjarres y mi canal de YouTube es Oasis Asesoría Financiera. Si no pueden ver el programa completo hoy, bueno, pues pueden buscarlo en YouTube a partir del día de mañana. Platíquenos desde dónde nos ven, ¿no? Y pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto la vamos respondiendo. Y el día de hoy vamos a platicar de cuál es nuestro activo más importante. Ya hemos platicado en algún momento pues de los activos y de los pasivos, ¿verdad? Los activos son pues todos aquellos que nos meten dinero en el bolsillo y el pasivo pues son los que nos cuestan dinero, ¿no? Entonces la idea es pues que tengamos principalmente activos y pues los menos pasivos posibles, ¿no? Y entonces hoy vamos a platicar de nuestro activo más importante. ¿Y cuál es nuestro activo más importante? Pues nuestro activo más importante somos nosotros mismos, ¿no? Y como todo activo, pues vamos a tratar de cuidarlo pues lo más que se pueda. Y entonces ahorita vamos a ver cinco claves que son importantes para cuidar ese activo que somos nosotros, ¿no? Y los activos, bueno, pues la idea de todo esto es que nosotros nos veamos a nosotros mismos como que somos un activo, como que somos algo que debemos cuidar, ¿no? Muchas veces pasa que estamos pues más preocupados por cuidar nuestro coche, por decir algo, y le damos mantenimiento y lo llevamos al servicio cada 6 meses y lo lavamos y lo estamos cuidando. Y pues a veces nos descuidamos un poco a nosotros mismos, ¿no? Entonces la idea es que tengamos pues un poquito esa mentalidad cuidarnos, de cuidarnos y de pues darnos el mismo mantenimiento que le daríamos a alguna de nuestras cosas, a alguno de nuestros activos, ¿no? Entonces, si hay alguna diferencia, si estamos cuidando más algo externo que nosotros mismos, bueno, pues hay que, en ese sentido, cambiar un poquito para que le demos, pues, por lo menos el mismo cuidado, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estas cinco maneras pues, de proteger este activo, ¿no? De cuidarlo, de protegerlo, de mantenerlo, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que podemos hacer con él. Pues la primera es principalmente, pues, cuidarnos, ¿no? Cuidarnos, ¿no? Y pues en tres vertientes principales, que bueno, pues como escuchábamos a Jaime hace rato, bueno, pues la salud de este activo es lo más importante. Y sobre todo también porque pues enfermarse es caro, ¿no? Entonces, en estos tiempos actuales, la medicina se ha vuelto pues un tema mucho más caro que antes, ¿no? Entrar a un buen hospital, atenderse con un buen doctor, pues cada vez es un poco más caro. Entonces, si nosotros logramos prevenir algunas cuestiones, prevenir algunas enfermedades, prevenir algunos malestares y demás, bueno, pues va a ser mucho más barato para nosotros, ¿no? Y pues eso requiere, pues como casi todo, pues de pequeños hábitos que nosotros vamos a ir incorporando, ¿no? En nuestras vidas que pues van a hacer que todo eso pues sea un poco más sencillo y pues que logremos a cierta edad pues en las mejores condiciones posibles. También veíamos el otro día con el tema de las afores que pues la esperanza de vida ha aumentado muchísimo. Entonces ahora estamos encontrando que hay algunas enfermedades que antes no eran un problema, pues básicamente porque la gente no vivía lo suficiente para desarrollarlas, ¿no? Pero ahora que pues vivimos 70, 80, 90 años, bueno, pues se provocan ciertas enfermedades, sobre todo en de la cabeza, neurológicas y demás, donde, bueno, pues antes, si la gente se moría a los 40, a los 50, a los 60, pues no las llegaba a desarrollar, pero pues ahora es un tema cada vez más importante. Entonces, una forma de proteger ese activo más importante que somos nosotros es, por un lado, cuidarnos, y sería, por una, comer más sano, tratar de comer más sano, ¿no? Si ustedes están viendo este programa y lo están viendo por esta plataforma de la revista Cuerpo Sano, es porque ustedes están interesados, pues, en cada día comer un poco más sano. Entonces, Jaime, nuestro
anfitrión en la revista, bueno, pues muchas veces, pues bueno, más bien ha hablado principalmente sobre ese tema, pues que es importante comer más sano. Tal vez no podamos comer más sano de un día para otro, tenemos que crear ese hábito, ir poco a poco incorporando cuestiones más sanas y quitando algunas que a lo mejor no son tan sanas, pues en nuestra vida, ¿no? Entonces, también hay que tratar de hacer un poco de ejercicio, ¿no? Todos los días, ¿no? 20 minutos, media hora, así sean, hacer, si ahorita que no hay gimnasios, bueno, pues podemos acostarnos en el piso, hacer 10 lagartijas, 10 abdominales, lo que sea. Podemos empezar desde una, ya hemos platicado en algún momento de los micro hábitos. Podemos empezar con una lagartija al día, hacemos una hoy, mañana hacemos dos, y así le vamos subiendo en unos 15 días, pues ya estamos haciendo a lo mejor unas 10, ¿no? Entonces, ustedes van a notar que poco a poco, si antes se cansaban con 5, pues ahora a lo mejor ya aguantan 8, ya aguantan 10. Y a lo mejor en algún momento, pues podemos a lo mejor hacer un minutito de lagartijas, ¿no? ¿No? Un minutito de abdominales, ¿no? A lo mejor por ahí algunas rutinas en YouTube de 7 minutos y la verdad son bastante fuertes, bastante intensas. No queremos volvernos deportistas de alto rendimiento, no vamos a correr la maratón de Nueva York, pero sí podemos hacer algo de ejercicio, ¿no? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, salirse acá, bueno, a ver, salir no es tan fácil últimamente, pero pues caminar, puede ser caminar, ¿no? Puede ser algo de no demasiado esfuerzo, pero pues tratar de hacerlo todos los días, pues para que nuestros músculos pues, de todo el cuerpo se muevan, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues también tratar de dormir bien, ¿no? Tratar de dormir mínimo 6 horas, pero si pueden ser 7, 8, pues sería lo ideal, porque además, pues quemamos calorías mientras dormimos, ¿no? Y, pues, y obviamente no estamos comiendo al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues es buen negocio, es buen negocio estar, dormir bien, ¿no? En ese sentido, porque bueno, pues también gastamos más calorías de las que consumimos, por lo menos en ese momento. Entonces, bueno, esa puede ser una forma de proteger ese activo tan importante que somos nosotros, que es nuestro cuerpo. Mientras mejor mantenimiento le demos a nuestro cuerpo, mientras más nos dure, mientras menos problemas nos dé, ¿no? Pues será más fácil, más barato, más podremos ahorrar, más podremos invertir y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, y además nos vamos a sentir mejor, vamos a estar de mejor humor y demás. Y eso también, ahorita vamos a ver otros aspectos, porque bueno, también hemos visto que el estrés, pues es una enfermedad, ¿no? Entonces el estrés, pues también nos causa problemas, también nos causa enfermedades, y entonces el estar con nuestras finanzas más o menos sanas, pues nos causa menos estrés, y eso también, pues todo viene junto, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, bueno, pues todo está relacionado, ¿no? O sea, lo que hemos platicado, con Jaime y con otros especialistas y demás, es que, bueno, pues todo está relacionado, ¿no? Entonces, otra forma de mantener nuestro activo más importante, que es nuestro cuerpo, pues también es importante mantener nuestra mente. Nuestra mente. Entonces, pues tratar de mantener nuestra mente, también muchas veces pensamos que como fuimos a la escuela, fuimos a la preparatoria, fuimos a la universidad, pues salimos de ahí y muchas veces pensamos que de alguna forma terminamos con esa actividad, ¿no? Acabamos con el tema de educarnos, de actualizarnos y demás. Hay profesiones donde la actualización no es opcional, ¿no? Si uno es doctor, si uno es abogado, si uno es contador, bueno, pues esas son actividades que pues nos obligan prácticamente a estar actualizados porque si no, pues definitivamente dejamos de estar vigentes, ¿no? Pero en todas las actividades, y aunque no sea relacionado con nuestra actividad profesional, pues es importante siempre estar actualizado. Siempre hay tendencias nuevas, siempre hay noticias, siempre hay cosas que están surgiendo. Si se han dado cuenta, nosotros en el canal de YouTube, todos los viernes casi, los videos que publicamos los viernes son sobre inversiones nuevas que hay, sobre tendencias que podemos aprovechar para invertir. Hemos hablado de los autos eléctricos, hemos hablado
de las baterías de litio, hemos hablado del gas natural, el otro día hablamos del grafeno, ¿no? Entonces, son cuestiones que van surgiendo, hemos hablado de bitcoins y de criptomonedas y demás, ¿no? Entonces, porque van surgiendo cosas nuevas y si uno no está actualizándose y viendo qué hay de nuevo por ahí y viendo por dónde surge, pues se nos van a lo mejor ese tipo, pues, de cuestiones que podemos, pues, aprovechar, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante, pues, por un lado, leer. Miriam, tenemos un comentario de Miriam Muñoz. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Es necesario invertir en nosotros, alimentados sanamente, hacer ejercicio, trabajar nuestras emociones con adillo profesional. Claro, ese es un gran tema, ¿no? También las emociones, ¿no? Eso hizo durante esta pandemia. Ah, pues súper bien aprovechado, sí, sí. Los que logramos aprovechar pues, año y fracción, ¿no? Ya vamos para más del año, podemos aprovechar esta situación. La verdad es que yo sí tomé muchos cursos y también leí mucho, entonces la verdad es que estuvo bastante interesante, ¿no? Y entonces, pues podemos saber. Fíjense, hay una eh, eh, alegoría que a mí me gusta mucho, que originalmente la dijo Platón y ya después se le fueron agregando cosillas, se le fueron, Platón, no, Aristóteles fue el que sacó, bueno, era una cuestión así, es una alegoría de la carreta, ¿no? Del carro de caballos, ¿no? Más bien carro de caballos, pero a mí me gusta compararlo más bien con las diligencias del oeste, ¿no? ¿Se acuerdan de esas películas de vaqueros que había una diligencia? Bueno, entonces, resulta que si nosotros lo comparamos con esta carreta, resulta que la carreta, o sea, el carro de madera, las ruedas y demás, pues es nuestro cuerpo. Y si queremos que nos funcione muchos años, pues hay que darle mantenimiento. No es lo más importante, lógicamente, pero sí es muy importante. Mientras más nos dure, mientras mejor lo mantengamos, si nosotros lo cuidamos, lo lavamos, lo pintamos, bueno, hablando de la carreta, y lo mantenemos bien, pues nos va a durar muchos años. Resulta que los caballos son las emociones, entonces es muy importante porque esas emociones son las que nos llevan a los lugares, ¿no? Nos llevan de un lado a otro, entonces esas emociones son las que nos hacen movernos, ¿no? Entonces son los caballos. Pero como son caballos, pues hay que controlarlos, necesitan una rienda y necesitan unas, pues las riendas estas, ¿no? La cosa que le ponen en medio y demás. Entonces, porque más, pues no son dos caballos, son un chorro, ¿no? Entonces, esas son las emociones y pues hay que controlarlas. Nos van a llevar a donde queramos siempre y cuando sepamos utilizar, las sepamos conducir, digamos, ¿no? Entonces, si dejamos a los caballos, que son las emociones, pues digamos libres, sueltos o no les ponemos rienda, pues nos van a llevar a donde sea y pues vamos a acabar ahí en algún desfiladero, en algún acantilado ahí despeñados, ¿no? Entonces resulta que las emociones son muy importantes, son las que nos van a llevar, pero pues necesitamos controlarlas, ¿no? Y la persona que conduce la carreta, si recuerdan estas películas, va que pues, había una persona arriba llevando las riendas, pues esa es nuestra mente, ¿no? Y entonces esa mente es la que nosotros tenemos que entrenar para conducir a los caballos, para conducir las emociones. No es tan sencillo, no puedes poner simplemente una persona ahí, uno no nace sabiendo manejar una carreta de caballos, ¿no? Hay que entrenar, hay que darle entrenamiento y entonces a esa persona que está subida en la carreta, conduciendo las emociones, conduciendo a los caballos, pues hay que educarla, ¿no? Hay que enseñarle cómo conducir, hay que enseñarle cómo frenar, hay que enseñarle cómo acelerar, hay que enseñarle muchas cosas, ¿no? Y resulta que nuestro ser, nuestra alma, es la persona que va dentro de la carreta, ¿no? El pasajero, por decirlo, ¿no? Entonces, muchas veces confundimos la mente con nuestro ser, ¿no? Entonces, y no son exactamente lo mismo. Si nosotros, que somos la persona que va dentro de la carreta, no le decimos a la mente a dónde queremos ir, pues el chofer pues va a llevarnos a donde él quiera, ¿no? Entonces, y pues tampoco se trata de eso. Nosotros cuando empezamos a meditar notamos que nuestra mente pues brinca aquí, brinca allá y va por todos lados, ¿no? Entonces nosotros tenemos que educar esa mente y la persona encargada de educar la mente pues es la persona que va dentro de la carreta. Digamos que es el patrón, ¿no? Es el dueño de la carreta, ¿no? Y entonces ese patrón le va a decir a la mente a dónde quiere ir, ¿no?
que me lleves aquí, que me lleves ahí, que hagamos esto y esto y esto, le da cierto itinerario, por llamarlo de cierta manera, y entonces va a ir conduciendo esa mente, ¿no? Y a través de la mente va manejar, a utilizar pues las emociones, los caballos, y todo eso está pues englobado, como les digo, pues en la carreta que va a ser nuestro cuerpo, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esa alegoría porque, bueno, como que demuestra muy bien, y me gusta sobre todo ese tema que no es tan fácil luego distinguir que nuestra mente y nuestro ser, pues no necesariamente son lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es un tema, ¿no? Pero bueno, entonces resulta que pues nosotros tenemos que educar nuestra mente pues para que lleve a esa carreta a donde queremos que vaya, ¿no? Entonces es importante leer, ¿no? Seguir leyendo, ¿no? En la escuela pues nos enseñaron a leer, pero bueno, pues, no es en la escuela no nos enseñan a amar la lectura, eso es un problema, ¿no? Muchas veces en la escuela pues nos dan algunos libros y pues que creen que son apropiados para nuestra edad y que tienen algo que ver, ¿no? Y pues la mayoría de las personas pues no le toma ese gusto a la lectura, ¿no? Entonces, pues es importante pues empezar a leer lo que queramos, no necesitamos leer algo muy sofisticado, podemos empezar con novela, podemos empezar con cuento, podemos empezar con poesía, ¿no? ¿No? Algo que nos guste, ¿no? Y poco a poco, pues ya iremos avanzando, pues si encontramos un autor que nos gustó mucho, pues buscaremos más obras de ese mismo y luego otros parecidos y ya por ahí nos seguimos, ¿no? Entonces, pues es interesante que leemos. También podemos tomar cursos. Actualmente, pues también con esta pandemia se puso muy de moda, pues todo este tema de los cursos en línea. Entonces, bueno, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Ya están ahí. Hay muchos que son gratis, hay muchos que son muy baratos, ¿no? A veces valen 100, 200, 300 pesos, ¿no? Entonces, bueno, pues se pueden aprovechar, se pueden conseguir fácilmente. Nos llegan ligas para inscribirnos todo el tiempo, ¿no? Entonces, podemos aprovechar uno. Y pues también tenemos herramientas tecnológicas muy interesantes. Tenemos Facebook, tenemos YouTube, ¿no? Donde pues es el futuro un poco de la educación, ¿no? Entonces, mucho de lo que vamos a aprender ahora pues está siendo a través de estas plataformas tecnológicas y de estas páginas, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra forma donde vamos a cuidar nuestro activo, porque bueno, también un activo muy importante es nuestra mente. Si se va deteriorando con el tiempo, pues también luego llegamos a, pues, enfermedades muy complicadas, ¿no? Alzheimer y otro tipo de cuestiones, que la verdad es que son muy tristes, porque luego encontramos gente que a lo mejor era pues muy brillante, que era muy inteligente, que tenía a lo mejor muy buenas historias y demás, y a lo mejor verlos en el futuro, que a lo mejor ya no se acuerda, que ya no recuerda, que ya no recuerda a las personas y demás, pues es un poco, por lo menos a mí es lo que más miedito me da cuando yo llegue, a lo mejor espero, no hay madera aquí, pero bueno, espero llegar a una edad más avanzada, pues me preocupa sobre todo, ¿no? Yo sé que el cuerpo, pues como quiera, se va a ir deteriorando, pero bueno, hay formas medio de suplirlo un poquito, pero pues la mente no, ¿no? La mente, como que si se va perdiendo, pues es bien complicado que se recupere. Entonces, en ese sentido, pues es interesante, ¿no? Que podamos, dentro de lo posible, pues también de tener un poco de gimnasia cerebral, podemos llamarle, ¿no? Pues para que se mantenga lo más posible, ¿no? Y entonces, esa es otra forma que vamos a poder cuidar, pues, este activo más importante, ¿no? La siguiente forma que podemos ver es pues definitivamente hemos hablado mucho en esta serie de programas sobre invertir, ¿no? Necesitamos nosotros, pues, por un lado, gastar menos de lo que ganamos, independientemente de nuestro ingreso, tratar de gastar pues, solo el 70, el 80%, tratar de ahorrar lo demás, mínimo el 10%, y ese ahorro ponerlo a invertir rápidamente. Y hemos platicado también de que pues, los bancos no son buena idea para invertir porque, bueno, pues simplemente los bancos están diseñados
para que sean instituciones que podemos utilizar para hacer transacciones, ¿no? Los bancos debemos utilizarlos para hacer nuestras transacciones, recibir dinero, hacer nuestros pagos, etcétera. Pero nuestra inversión tenemos que llevarlo pues con especialistas en inversiones, que hay muchos, ¿no? Hay casas de bolsa, hay fondos de inversión, hay plataformas tecnológicas, ahora hay neobancos, hay empresas fintech, ¿no? Entonces todo eso pues va a ir creciendo, ha ido creciendo en los últimos años muchísimo y hoy más que nunca es cada vez más accesible invertir, ¿no? Entonces, antes para invertir era muy difícil, se necesitaba mucho dinero, pues para acceder a la bolsa de valores, por ejemplo, para tener un rendimiento decente, para comprar CETES, pues era bien complicado. Entonces ahora, pues es muy fácil invertir, ya no hay pretexto en el sentido de que pues tengo poco dinero para invertir, ¿no? Entonces, porque se puede invertir desde 100 pesos, ¿no? Entonces, ya muchas veces, si ustedes quieren ver qué inversiones se pueden hacer, tengo poco dinero, bueno, pues en muchos de estos programas y en muchos videos que tratamos en el canal, pues hemos hablado muchas veces sobre inversiones que podemos hacer. A partir de 100 pesos podemos invertir. A partir de 100 pesos podemos invertir en las empresas más grandes del mundo, ¿no? ¿No? El otro día hablábamos de un ETF que se llama Genius 21, ¿no? Que pues invierte en las 12 empresas tecnológicas más grandes, ¿no? Y entonces a partir de 50 pesos podemos invertir en esas empresas, ¿no? Entonces, podemos invertir en CETES a partir de 100 pesos, podemos invertir en plataformas de préstamos a partir de 250 pesos, podemos invertir en una gran cantidad de títulos en la bolsa de valores, algunos a partir de 1,000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ya no es pretexto, pues la cantidad que podemos utilizar para empezar a invertir, ¿no? Y además 100 pesos es para empezar, ¿no? O sea, a partir de ahí puedes tú meter 20 pesos a la semana, ¿no? Y pues sigues invirtiendo, ¿no? Y vas comprando, hay títulos de fibras, por decir algo, los que son fideicomisos de bienes raíces, ¿no? Hay títulos de las fibras que valen 5 pesos, hay unos que valen 6 pesos, otras valen 10 pesos, otras valen 20, 30 pesos. Entonces, bueno, pues es muy, muy accesible. Entonces, en ese sentido, pues invertir. ¿Y por qué será importante invertir? Número uno, para tener un fondo de emergencias, ¿no? Entonces, nosotros en el momento que empezamos a invertir, vamos a ir apartando un poquito, ir constituyendo un fondito de emergencias. Lo que nos recomiendan generalmente es que tengamos de 3 a 6 meses de nuestro ingreso en un fondo de emergencias que va a ser una inversión, tratar de que sea más o menos líquida, ¿no? Que tengamos acceso a ella en el mismo día o 24 o 48 horas máximo, ¿no? Que podamos más o menos tener acceso a ella rápidamente y que pues esté generando pues de preferencia intereses arriba de la inflación, ¿no? La inflación está subiendo un poquito este año, pues que calculamos que va a andar acercándose al 5%, entonces bueno, pues tratar de que sea una inversión que nos dé pues no sé, a lo mejor un 6, un 7, un 8%, ¿no? Entonces, que hay muchas opciones, ¿no? Entonces, y ese fondo de emergencia, si nosotros ya lo tenemos y ya tenemos ahí a lo mejor, no sé, 50,000 pesos, por decir alguna, una inversioncita que ya nos está generando algo, ¿no? Con lo cual podemos hacer frente a alguna emergencia, ¿no? Entonces, bueno, eso nos va a ayudar a que tengamos menos estrés, ¿no? Si viene algún problema, si se nos descompuso el coche, si nos torcimos el pie, si lo que sea, nosotros tenemos la tranquilidad de que podemos hacer frente a ese imprevisto. Si necesitamos de pronto sacar 5 o 10 mil pesos para una urgencia, ¿no? Bueno, pues si tenemos ahí un colchoncito, unos meses de ingreso, bueno, pues va a ser mucho más sencillo. Y eso nos va a hacer, pues, estar tranquilos, ¿no? Estar tranquilos en la noche. Si llega algún imprevisto, bueno, pues nos va a molestar por algún ratito, ¿no? Pero pues rápidamente nosotros nos movemos y hacemos frente a eso. Y eso va a hacer que nuestro estrés pues disminuya, ¿no? Que nuestro estrés en temas de finanzas pues disminuya. Como les digo, pues también es importante, y hemos hablado en algún momento, pues el no tener deudas, ¿no? Tratar de tener las menos deudas posibles. Si tenemos deuda, que sea deuda buena, es decir, deuda que pues con la cual estamos pagando algún activo, ¿no? Algún inmueble, alguna cuestión que nos está permitiendo generar dinero, ¿no? Pero pues tratar de pues, bajar deudas de tarjeta de crédito, si tenemos el crédito del auto que utilizamos cotidianamente, bueno, pues tratar de disminuirlo, ¿no? Entonces, tratar más o menos de que vaya por ahí, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues bueno, número uno, pues disminuir nuestras deudas y tratar de invertir y tener nuestro fondo de emergencias, ¿no? Y también invertir, pues, para el futuro, ¿no? Entonces, que esa inversión vaya creciendo con los años, mientras más jóvenes la podemos iniciar, mucho mejor, ¿no? Si se puede iniciar, pues, a los 18, 20 años, empezar esta inversión, entonces, bueno, pues sería lo ideal, ¿no? Entonces, pero bueno, que vaya avanzando poco a poco y pues tratar de ir ahorrando y también en determinado momento ir apartando un poquito, que puede ser en otro tipo de inversión, algo de largo plazo, pueden ser acciones de empresas que pagan dividendos, etcétera, ¿no? Y que se vaya a un tema para el retiro, ¿no? También, pues, como hemos visto, pues lo más probable es que vamos a vivir muchos años, pues después de jubilados, ¿no? Entonces la esperanza de vida actualmente, pues ya vamos en 77 años. El otro día leía yo que cada año aumenta un mes. Es decir, y de hecho se me hizo, se me hizo lento, ¿no? Eso quiere decir que cada 12 años vamos creciendo un año nuestra esperanza de vida. Como les digo, yo creo que es más, yo creo que vamos aumentando un año, o es uno más o menos exponencial, yo creo que vamos aumentando un año cada pocos meses. Pero bueno, pues el chiste es, inclusive hay países, así Japón y eso, donde la esperanza de vida ya es como de 80 y tantos años, ¿no? Nosotros todavía estamos como 10 añitos abajo, ¿no? Aquí en México y en Latinoamérica en general, pero pues para allá vamos, ¿no? Porque además pues hay globalización y entonces la medicina pues se distribuye por todos lados y demás, ¿no? Y los avances tecnológicos y todo. Entonces eso va a hacer que la esperanza de vida vaya aumentando, entonces hay una gran probabilidad de que si nos jubilamos a los 65 y dejamos de generar ingreso, pues probablemente vamos a vivir 80, 90 años, ¿no? Y pues esos 20 o 30 años adicionales, ¿no? Pues vamos a necesitar vivir, ¿no? Y entonces es importante que tengamos ese ahorro para el retiro para ese momento. El otro día también ya veíamos que si nosotros juntamos una cantidad, algo así como de 6 millones de pesos, bueno, pues podemos tener una pensión o complementar nuestra pensión, pues con unos 40, 50 mil pesos mensuales, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante. Y también vimos que, pues, 6 millones de pesos en realidad no es una cantidad tan grande si nosotros la vamos construyendo con tiempo. Si nosotros desde 15, 20, 30 años antes empezamos a construirla, bueno, pues resulta que con 4 mil, 5 mil pesos mensuales que nosotros podamos invertir, ahorrar, o hasta un poco menos si empezamos más jóvenes, pues vamos a poder construir pues fácilmente una cantidad interesante, ¿no? Entonces es importante ir ahorrando, ir invirtiendo en general para el futuro, ¿no? Y también pues para planear, para comprarnos cosas, si queremos comprar una casa, si queremos comprar un departamento, si queremos cambiar nuestro coche cada determinado tiempo, pues hay que tratar de hacerlo con ahorro y no con crédito, ¿no? Entonces, generalmente pues las empresas, las marcas, la mercadotecnia, es muy fácil que nos convenzan de financiar un estilo de vida con crédito, ¿no? Entonces, las tarjetas de crédito son muy accesibles, te las dan. Si tú empiezas a trabajar, inmediatamente pues entras a la base de datos de los bancos e inmediatamente te ofrecen varias tarjetas de crédito. Y si uno es joven y uno está empezando en eso, bueno, pues es muy fácil aceptar, ¿no? Es muy fácil que aceptemos las tarjetas de crédito y cuando nos damos cuenta ya tenemos 3, 4, 5 tarjetas de crédito y ya tenemos todas con saldo y pues ya nos están cobrando intereses y los intereses de tarjeta de crédito pues son los más altos que existen, ¿no? Muchas veces son de 40, 50, 60% y hay casos que mucho más, ¿no? Hay tarjetas de crédito que tienen el 80 y el 100, ¿no? No son las más comunes, pero bueno, entre el 40 y el 60% pues andan la mayoría, ¿no? Que son muchísimos intereses, ¿no? Entonces nosotros tratar, inclusive, también si queremos comprar un automóvil, por hacer algo, pues lo ideal es que nosotros le ahorremos lo más que se pueda y podemos comprar ese automóvil y comprarlo de contado. Cuando compramos de contado, ¿no? Pues es mucho más barato, ¿no? Entonces, pues nos dan el precio de lista, a veces hasta nos hacen descuento, ¿no? ¿No? Y pues la idea es que pues nosotros lo podamos pagar de contado. No tiene que ser un automóvil nuevo de agencia. Muchas veces hemos
también el otro día hacíamos el análisis de qué es mejor, un auto nuevo de agencia o un seminuevo, ¿no? Y lo que hemos visto es que financieramente hablando, conviene más comprar un automóvil seminuevo que esté en muy buenas condiciones. Eso sí, las agencias de coches muchas veces tienen también su parte de seminuevos que, bueno, pues te dan cierta garantía, un poquito, ¿no? Entonces, si consigues un auto seminuevo, el mismo que estás queriendo, pero pues a lo mejor con un año de uso y que a lo mejor tenga 10,000 kilómetros o 15,000 kilómetros y que esté en muy buenas condiciones, ¿no? Entonces, pues es buena opción porque, bueno, esa depreciación que sufren los automóviles en cuanto los sacas de la agencia, pues ya la pagó alguien más, ¿no? Tú ya no la estás pagando, ¿no? Entonces, con un auto que tenga a lo mejor solo un año de uso, pues seguramente ya te cuesta un 30% menos por lo menos, ¿no? A ver, puede ser que hasta más, ¿no? Hasta más barato, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tratar de, si es el automóvil de uso particular, pues tratar de pagarlo de contado o dar lo más posible de enganche. Si es un automóvil que a lo mejor vale 200,000 pesos, pues a lo mejor si tú será muy fácil que la agencia te diga, pues llévatelo con 20,000 pesos, llévatelo con 30,000 pesos y lo demás lo financias, ¿no? Y si tú por un automóvil de 200 pagas 20 solamente y financias 180, ¿no? Pues al final va a estar pagando como 400, ¿no? O sea, los intereses hacen que pagues el doble. Si el automóvil vale 200 y tú llegas con 100, ¿no? Bueno, como quiera, pues ya nada más te financian 100. Bueno, pues entonces en vez de 400, a lo mejor vas a pagar 300 por él, ¿no? Entonces, y en ese sentido, y si llegas con 150 y solo te financian 50, bueno, pues puedes agarrar un crédito mejor, a una tasa un poco más baja y a mucho menos plazo, ¿no? Podrás, en vez de que sea un crédito a 48 meses, pues podrá ser a lo mejor a 12 o a 24, ¿no? Entonces, eventualmente lo vas a terminar de pagar y te va a quedar el auto, digamos, libre de gravamen, pues por muchos meses más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podemos tratar de aprovechar esa situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tratar de no tener deudas y tratar pues, de tener ese excedente que podamos invertir, que podamos construir ese fondo de ahorro, de ese fondo de emergencias, que podamos tener ahorro para el retiro, ¿no? Y pues ahorro para todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, si tienen alguna pregunta, alguna duda, cualquier cosa, con muchísimo gusto lo vamos platicando y demás, ¿no? Entonces, si tienen alguna idea, si tienen alguna duda, si ya están en algún tema de dudas y demás, bueno, pues también con mucho gusto lo podemos ir viendo o también lo podemos ver pues en algunos otros videos de esta serie de programas o en el canal de YouTube, ¿no? Entonces, y por último, ¿qué podemos hacer para protegernos, también para cuidar ese activo que es nuestro activo más importante, que somos nosotros mismos, ¿no? Recapitulando un poquito, bueno, pues ya vimos que pues, es importante cuidarse, es importante comer sano, hacer ejercicio, dormir bien, ¿no? Por aquí Miriam nos platicaba de, pues, trabajar también en nuestras emociones, utilizando ayuda profesional. La ayuda psicológica no es, yo creo que, pues, casi debe de ser de cajón, ¿no? No es, todos tenemos cosas, todos vivimos vivencias de chiquitos, todos tuvimos ciertos traumas de todo tipo, ¿no? Nuestras familias, nuestros padres y demás, pues fueron generadores de muchas cosas, ¿no? Entonces, aunque hayamos tenido una buena familia, una infancia feliz y demás, de todas maneras hay cosillas que siempre tenemos ahí atoradas, ¿no? ¿No? Porque pues la mente humana así es, ¿no? Siempre está un poco buscando, ¿no? Entonces, el recibir ayuda psicológica, el tomar algunos cursos, el leer, ¿no? Pues la verdad es que no es, yo no lo considero tanto que sea opcional, ¿no? Yo creo que todos en determinado momento
algún momento de nuestra vida pues necesitamos pues sacar nuestras emociones, platicarlas un poquito, por lo menos contárselas a alguien, ¿no? O sea, ya muchas veces pasa que nos guardamos todo y pues eso también enferma, ¿no? Entonces, aunque sea ir con el psicólogo, por lo menos a que nos escuche, ¿no? A que nos escuche y por lo menos a que nos diga, no, pues eso que estás pensando sí está muy jalado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido y demás. Y otra cosa que podemos hacer, bueno, ya vimos lo de cuidar, el educarnos, ¿no? Educar nuestra mente, también cuidar nuestra mente, leer, ¿no? Tomar algunos cursos, ver algunos videos educativos y demás, pues invertir, ¿no? Invertir es excelente. Y lo último que podemos hacer, y el quinto consejo que yo les puedo dar, es pues tener seguros, ¿no? Tener esa parte de seguros, es importante que consideremos el tener seguros en nuestra vida. Los seguros son unas herramientas muy interesantes que nos... El riesgo es algo que con lo que todos vivimos, es algo inherente. Tenemos el riesgo de caer con la pata de la cama y que veamos estrellas y gritemos, ¿no? Tenemos el riesgo de enfermarnos, ¿no? Todo el tiempo. Pues ahora que estamos que se enfermaron de COVID, pues no querían enfermarse de COVID, ¿no? Pero pues el riesgo ahí estaba. Era un virus complicado en el sentido de que pues duraba más tiempo en el aire y en las superficies de lo común y demás. Entonces, bueno, tenía ciertas características que hizo que pues fuera muy contagioso, ¿no? Y entonces, bueno, pues lógicamente los riesgos existen, el riesgo de chocar existe, el riesgo de que nos roben algunas pertenencias existe. Entonces, todos esos riesgos, pues también, pues atentan un poquito contra nuestra economía, nuestra salud, nuestro estrés, y pues sobre todo, pues también nuestro activo más importante que somos pues nosotros mismos, ¿no? Entonces, una forma de mitigar ese efecto, no lo vamos a poder evitar al 100%, no lo vamos a poder eliminar de nuestras vidas el tema del riesgo, pero una forma de mitigarlo un poquito es pues teniendo seguros, ¿no? Las aseguradoras, bueno, pues los seguros se crearon hace muchísimos años, no son nada nuevo, ¿no? Se habla de que las caravanas en los desiertos ya utilizaban un tipo de seguro, porque bueno, pues ya sabían que eventualmente los iban a atacar los beduinos, ¿no? Y ya saben, ¿no? Y entonces, y alguno que otro de la caravana se morían, pues eran trayectorias que duraban meses, ¿no? Entonces, bueno, pues se diseñaban ese tipo de seguros, pues para a las familias de los que fallecían, pues se les daba algo, ¿no? Y luego también las aseguradoras ya se crearon un poquito más formalmente en Inglaterra, ¿no? Con los barcos, ¿no? Entonces resultaba que, pues el ser dueño de barcos era un riesgo bastante alto porque, bueno, pues los atacaban los piratas y había tormentas y entonces de cada 10 barcos que salían, pues a lo mejor regresaban 8 o 9, ¿no? Y entonces, bueno, se diseñaron, digamos, este tipo de seguros, pues para que compensara un poquito cuando había alguna pérdida. Entonces, bueno, esos seguros han ido evolucionando y los seguros que tenemos actualmente ya son instrumentos financieros muy sofisticados, ¿no? Entonces, es importante, pues, nosotros tener algunos de ellos, ¿no? Entonces, por decir algo, yo creo que el principal seguro que es muy importante tener es gastos médicos, ¿no? Sobre todo gastos médicos mayores, porque, bueno, como veíamos, pues la salud se ha vuelto algo bastante caro si es que tenemos que ir con un especialista o tenemos que entrar a un hospital, ¿no? El otro día platicamos que cuánto cuesta enfermarse de COVID, pues más o menos enfermarse de COVID costaba entre 500,000 y 4 millones de pesos, ¿no? Más o menos. Había casos extremos que habían costado 15 millones de pesos, había casos no tan extremos que a lo mejor con 500,000 pesos, 1 millón de pesos, pues más o menos salía, pero más o menos por ahí andaba la cosa, ¿no? Entonces, si uno se enferma de COVID y le da un poquito fuerte y tiene uno que entrar al hospital, bueno, pues no es que uno tenga luego los 500,000 pesos así medio a la mano. Entonces, si tenemos el seguro, ¿no? Pues probablemente de esos 500, pues nada más tengamos que pagar 100, ¿no? Y los otros 400, pues los absorbe la póliza, ¿no? Entonces,
100 sigue siendo una cantidad importante, pero por lo menos no son 500, ¿no? Entonces, ya está mucho más accesible, mucho más manejable, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tener un seguro de gastos médicos. Si ya en sus trabajos, en sus empresas, les dan seguro de gastos médicos, bueno, es una muy buena prestación, es una muy buena ayuda, ¿no? Aprovecharla. Es importante leer un poco la póliza, porque muchas veces nos lo dan y pues ahí el día que firmamos contrato a lo mejor nos dieron ahí un folletito donde venían las especificaciones de nuestro seguro de gastos médicos, pero a veces no tenemos claro pues qué suma asegurada tenemos, qué nos cubre y qué no nos cubre, a qué doctores podemos ir, con qué hospitales, etcétera, ¿no? Entonces es importante, pues nosotros darle ahí una revisadita, nos tardamos un par de horas, ¿no? Donde nosotros pues estemos más o menos enterados de cómo funciona esa póliza. Muchas veces las pólizas de empresa, pues ahora sí que siguen un poco a lo que la empresa necesita. Entonces, si la empresa tiene, por decir algo, 100 empleados y contrata un seguro de gastos médicos para sus empleados, pues la empresa también va a deducir ciertas cosas, va a poner no sé qué. Entonces la empresa va a poder configurar esa póliza de acuerdo a sus necesidades, pero puede llegar a pasar que a lo mejor pues no esté del todo completa, ¿no? A lo mejor le quitaron algunas coberturas para no hacerla tan cara, le quitaron algunas cosillas, a lo mejor no tenemos una suma asegurada tan alta y demás. Entonces es interesante pues revisar esa póliza para ver qué tal está, ¿no? Yo he visto en algún momento pólizas de empresa que a lo mejor hay veces que tienen, por decir algo, una suma asegurada muy pequeña. A lo mejor te cubre 2 millones de pesos, por decir algo. Y pues la verdad es que en estos tiempos actuales, 2 millones de pesos, si te da un padecimiento relativamente grave, pues la verdad es que no te van a servir de mucho, ¿no? Y en realidad las sumas aseguradas no son caras, ¿no? Entonces, ahí lo que podemos hacer es, si vemos que nuestra póliza de empresa no está muy fuerte, no está muy robusta, nosotros podemos contratar otra póliza que vaya como por encima de esta, ¿no? Aprovechar lo que ya nos dan, eso va a abaratar mucho la póliza que contratemos por nuestra cuenta, pero lo que esta no cubra, pues cubrirlo con la otra, ¿no? Entonces va a quedar una póliza aquí y la otra la vamos a contratar, va a quedar un poquito arriba. Entonces, por decir algo, nos va a cubrir de 2 millones a 30 millones, por decir algo, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a entrar al hospital y empezamos a gastar hasta los 2 millones la cubrimos aquí, y el momento que nos pasemos, pues ya aplicamos la otra, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a poder complementarlo un poquito. Y como es un complemento de una póliza que ya existe, ¿no? Va a ser muy económica, va a ser mucho más económica que si fuera completa, digamos, ¿no? O sea, aprovechar en ese sentido. Si nuestro empleador y demás no nos dan seguro de gastos médicos, pues es importante contratar uno por nuestra cuenta. Los seguros de gastos médicos a veces tenemos la idea de que son caros, ¿no? Y pues la verdad es que hay de todos los precios. Hay unos muy baratos y unos muy caros dependiendo de qué tantas coberturas le queramos poner, ¿no? Si queremos algo muy sofisticado que nos permita hospitalizarnos en el extranjero, que nos permita ir a los hospitales AAA con los mejores especialistas y demás, bueno, probablemente sí sea un poquito cara, pero si nosotros cotizamos una póliza de seguro que no sea tan cara, que a lo mejor no sean los hospitales los AAA, pero pues los AA o así los de segundo o tercer nivel, ¿no? Que son bastante buenos. A lo mejor no tenemos que ir con un círculo médico tan alto, podemos ir con un intermedio, que también pues, son doctores buenos, a lo mejor no tan reconocidos, pero son buenos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, podemos armar a nuestra medida una póliza de gastos médicos que nos funcione y que no nos salga tan cara. Probablemente con unos 10,000, 20,000 pesos anuales, pues ya tenemos una póliza de gastos médicos bastante, bastante buena, ¿no? Entonces, y en ese sentido, pues evitamos el tener que ir a la asesoría de salud, pues a los servicios públicos, que aunque también son buenos, pero sabemos que pues a veces están un poquito saturados, y más ahora en pandemia, bueno, a veces están un poquito saturados, a veces es difícil entrar, a veces te dan cita con muchas, ¿no? Con mucho tiempo de espera, ¿no? Y pues si es una emergencia, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Se vuelve un poquito complicado. Entonces siempre es mejor pues tener nuestro seguro de gastos médicos ahí funcionando, pues por cualquier situación, ¿no?
Y entonces, en ese sentido, pues es un tema muy importante que nos va a evitar, pues también nos va a dar tranquilidad. En el tema de los seguros es algo interesante porque lo que nosotros esperamos es pues, nunca tener que usarlos, ¿no? Entonces, también podemos nosotros, a través de un seguro, también empezar a ahorrar para nuestro retiro. Las aseguras tienen unos planes que se llaman Plan Personal de Retiro, PPR, y lo interesante de esos planes es que son deducibles de impuestos, ¿no? Entonces, ahí es donde se pone interesante, porque bueno, como, como ahorro para el retiro, pues nosotros podríamos hacerlo por nuestra cuenta. Seguramente vamos a tener tasas un poquito más altas, pero lo interesante de los planes personales de retiro es que son deducibles de impuestos. Si nosotros estamos en un trabajo donde ya nos retienen un poquito, ya tenemos la FORE, ya tenemos algo, pero nosotros lo queremos complementar, porque pues, como vimos la semana pasada, pues la FORE no va a ser suficiente. Entonces, si nosotros queremos complementarlo, podemos contratar un plan personal de retiro con una aseguradora y que nos expliquen los artículos de la ley a la cual nos podemos acoger, ¿no? Entonces, la ley del ingreso sobre la renta tiene 3 artículos principales que hablan sobre eso y con distintas características. Entonces, ahorita no recuerdo exactamente cómo iban los artículos, pero sé que con uno deduces impuestos, con otro difieres impuestos, que es otra cosa distinta, y con otro no sé qué otra cosa hacer, pero también tiene que ver con impuestos. Y entonces resulta que dependiendo de tu necesidad, con tu agente de seguros puedes decir, oye, ¿cuál me conviene más? Y entonces el agente va a decir, ah, bueno, pues si quieres deducir, podemos usar este, o podemos usar parte y parte, o podemos tener una aquí y una, ¿no? Entonces ahí te sugieren, ¿no? Entonces armas ahí, configuras el asunto, ¿no? Y pues tienes un plan personal de retiro y el dinero que pones ahí, pues lo deduces lo metes como un gasto y se deduce de impuestos, ¿no? Entonces, si estás pagando mucho de impuestos actualmente, pues esa es una forma, ¿no? Y el gobierno incentiva ese tema. El gobierno sabe que los planes de pensiones pues no van a estar alcanzando y el gobierno quiere incentivar que ahorremos para nuestro retiro por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, que le metamos ahorro voluntario a la FORE, que desde mi punto de vista no es tan buena idea, porque la tasa no es tan alta, pero lo que también el gobierno quiere incentivar es que tengamos planes de retiro, ¿no? Que tengamos nuestros planes personales de retiro y entonces de alguna forma le da ciertos incentivos a este tipo de planes, pues para que lo veamos. Entonces, pues es interesante que pues, nos acerquemos con algún agente de seguros, con alguna aseguradora, ¿no? Y pues exploremos, por lo menos lo coticemos, no perdemos nada, ¿no? Y ya sobre ese tema, pues ir viendo. Y también se pueden contratar, también son muy baratos, desde 1,500, 1,000 pesos mensuales. Uno ya puede empezar a construir ese ahorro para el retiro, contratar ese plan personal de retiro y con el tiempo lo puedes aumentar. Además, en determinado momento puedes decir, oye, pues ya no quiero que meterle 1,000 pesos al mes, ahora quiero que sean 2,000, ¿no? Ya me subieron el sueldo, me está alcanzando más, ¿no? Ya la edad, ya estoy creciendo, bueno, pues quiero irle poniendo un poquito más en ese sentido. Y también otro tipo de seguro que es buena idea tener, pues son los seguros de daños, ¿no? Lo que es pues si tenemos automóvil, pues que esté asegurado, ¿no? Porque bueno, si tenemos automóvil y nos lo llegan a chocar o lo llegan a robar y demás, bueno, pues la verdad es que sí es un golpe fuerte para nuestras finanzas, ¿no? Entonces, pues lo ideal es que lo tengamos con seguro, ¿no? Y sobre todo, ahí hay un tema muy importante que es cuando es responsabilidad a terceros. Ya deja que nos peguen en nuestro coche o que nos lo roben. Si nosotros le llegamos a pegar a alguien más y no tenemos seguro, pues puede ser un tema pues medio fuerte, ¿no? Porque bueno, pues ya nos metemos en medio en cuestiones legales y empieza a ser un problemón y además sale carísimo, ¿no? El otro día veía un caso de alguien que le pegó a una camioneta Lamborghini, ¿no? Que vale como 8 millones de pesos la camioneta Lamborghini. No sé cuánto vale la camioneta Lamborghini, pero valía un dineral la camioneta Lamborghini y además hay como 10 en el país, ¿no? Entonces resulta que alguien fue con su creo que era un Sentra, una cosa así, y pues fue y ¡zas! Se estrelló contra una camioneta Lamborghini. Entonces, pues imagínense, pues resulta que los daños en la camioneta Lamborghini, pues eran como de, ¿no? Valía mucho más, ¿no? Entonces, ya no sé en qué acabó la cosa, no sé si el otro coche que le pegó a la camioneta tenía seguro, ¿no? Pero aunque haya tenido seguro, quién sabe si lo hubiera alcanzado porque bueno,
generalmente esas coberturas de responsabilidad civil pues también tienen un tope y entonces pues generalmente son como 500,000 pesos, una cosa así, entonces seguro fue un caso medio fuerte, ¿no? Pero bueno, entonces, quién sabe qué tan, tampoco tengo claro qué tan fuerte era el daño de la camioneta otra, entonces, bueno, pues esperemos que le haya alcanzado y que haya tenido seguro. Pero bueno, el chiste es que, pues es importante también tener ese acuerdo. También, si queremos solo la responsabilidad civil, es muy barata, ¿no? Y pues con eso ya nos evitamos cualquier problema si le pegamos a alguien. Pero pues lo ideal es que tengamos la completa, donde pues ya nos cubra robo y daño. Y hay unas que hasta cubren robo de autopartes. Y entonces, bueno, pues es algo interesante, ¿no? Entonces, también se puede configurar, también se puede diseñar, ¿no? También hay varios planes, ¿no? Entonces, pues, podemos buscar la que mejor se acomode a nuestras necesidades. Y sí, también si tenemos casa propia, pues también es importante, los seguros de casa son muy baratos, valen 2,000, 3,000 pesos al año, ¿no? Y entonces, pues sí es muy importante que también lo podamos asegurar. Inclusive, el otro día platicábamos de que hay seguros para mascotas. Si ustedes tienen mascota, ¿no? Entonces, puede ser también una buena idea, pues asegurarla, ¿no? Porque, bueno, pues siempre es muy triste cuando a nuestra mascota le pasa algo. A veces es caro, ¿no? Cuando a nuestra mascota le pasa algo. Entonces, por ahí veía que los seguros de mascotas te cubren algo así como 15,000 pesos por evento, ¿no? Y pues creo que te cuestan como 500 pesos al año, 1,000 pesos al año, así la más completa. Entonces, pues la verdad es que es algo bastante bueno, ¿no? Entonces, si ustedes tienen mascotas, ¿no? O tienen varias y demás, bueno, pues pueden, en algunos casos la mascota se vuelve parte de la familia y si tenemos asegurada la familia, bueno, pues también nos van a llegar a tener asegurada la mascota. Eso sí, aseguren primero a la familia, ¿no? Hay gente que luego tiene asegurada la mascota y no tiene asegurados a los hijos, ¿no? Entonces, bueno, entonces la mascota es importante, pero que no sea más importante que ustedes, ¿no? Pero bueno, entonces en ese sentido, pues estas son las cuestiones donde podemos cuidar a este activo que pues somos nosotros, ¿no? Que ese es nuestro activo más importante. Si si se descompone ese activo más importante, si nos enfermamos, si no estamos sanos y demás, bueno, pues empieza a convertirse en un tema de estrés, se empieza a convertir en un tema caro, y se empieza a convertir en un tema donde pues lastima mucho nuestras finanzas personales. Si tenemos ciertos proyectos de ahorro, si teníamos ciertos proyectos de inversión, de retiro, de viajar, de no sé qué, pues si no tenemos ese adecuado mantenimiento nosotros mismos, bueno, pues es muy probable que pues esos objetivos se lastimen y se compliquen y demás, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo un poquito, bueno, pues hay que cuidarnos, ¿no? Comer sano, hacer un poco de ejercicio, dormir bien, ¿no? Cuidar nuestras emociones, también educarnos, pues leer, tomar cursos, ver videos de YouTube o documentales de Netflix, lo que quieran, ¿no? ¿No? Y pues invertir en nuestro fondo para emergencias e invertir en nuestro futuro, en nuestro ahorro para el retiro. Y por último, pues tener seguros, ¿no? Tener seguro de gastos médicos, tener seguro de retiro también y pues tener seguro de algunas posesiones que pueden llegar a ser importantes. Entonces, en ese sentido, pues es que nosotros vamos a poder no evitar pues todo lo que nos puede pasar, pero pues sí, por lo menos estar tranquilos, estar confiados de que pues todo va a salir bien, estar más tranquilo y pues con unas finanzas pues más sanas, ¿no? Que pues es un poco la idea. Y como vemos, pues si nosotros estamos sanos, nuestras finanzas, pues lo ideal es que también estén sanas, ¿no? Entonces, generalmente las personas sanas, pues son sanas en muchos aspectos de su vida y las personas que están enfermas generalmente les afecta en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, Jorge, pues como sabemos, todo está relacionado y pues todo es parte de lo mismo. Entonces, en ese sentido, muchas gracias por sus comentarios. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosilla, bueno, pues con mucho gusto. Tenemos todavía algunos minutitos. ¿No? Entonces, en ese sentido, pues, si tienen alguna sugerencia que nos puedan hacer, pues con mucho gusto también, pues este puede ser buen momento para compartirla, ¿no?
Entonces, pues no olviden seguirnos en el canal de YouTube. Va creciendo muy bien YouTube. Lo arrancamos este año con la pandemia y pues la verdad es que es un canal que estamos muy contentos porque va creciendo bastante bien. Andamos por ahí de los 1,700 suscriptores, ¿no? Más o menos andamos creciendo como de a 50, 60 por semana, ¿no? Y entonces, y demás. Entonces, bueno, pues está muy bien porque, bueno, pues quiere decir que cada día estamos llegando a más personas y cada día vamos a estar, pues, contribuyendo un poquito más a, pues, a que tengamos una mejor relación con el dinero y que tengamos, pues, finanzas más sanas, ¿no? Y que logremos alcanzar un poco la finalidad de todo esto es, pues, alcanzar esa independencia, esa libertad financiera de poder, pues, hacer lo que queramos, de poder vivir donde queramos, que podemos dedicarnos a la actividad que más nos guste, ¿no? ¿No? Y pues a lo mejor no estar encerrados en un trabajo que a lo mejor nos funciona porque paga las cuentas, pero pues que a lo mejor no nos está gustando tanto, ¿no? ¿No? O que simplemente pues podamos nosotros tener esa tranquilidad, ¿no? Esa tranquilidad financiera que nos permita, bueno, pues hacer otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que a mí me gustó mucho. Yo estoy contento porque, bueno, lo que yo he hecho a mí me ha funcionado muy bien y pues yo actualmente ya, más o menos, no estoy al 100, no he cumplido todos mis objetivos, pero bueno, voy más o menos bien encaminado en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, entonces, pues ya, terminamos por el día de hoy. Muchas gracias. No olviden seguirnos en YouTube, darle a la campanita, suscribirse si no lo han hecho y darle a la campanita de notificaciones para que reciban una notificación cada vez que subimos un video. El programa de hoy lo vamos a configurar y seguramente el día de mañana en la nochecita lo estamos subiendo, pero casi todos los días, por lo menos unas 3 veces por semana, estamos subiendo temas pues muy interesantes de finanzas personales. Si no vieron el que subimos ayer, hablamos de la tokenización, es un fenómeno muy interesante que está sucediendo, entonces pues si les entró la duda, bueno, pues entren a YouTube y busquen el último video que hablamos de la tokenización. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.